Hola, hola mis amigos, Dios te bendiga en gran manera. Bienvenido a la lección número 3 en tu Maranatha Class, Conexión 7. En esta oportunidad seguimos estudiando esta maravillosa lección apologética, el modelo del Areópago. En esta lección número 3 titulada El diseño divino, vamos a poder estudiar y comprender un poco mejor acerca de las maravillas de Dios y cómo podemos reflexionar de eso con las demás personas. Imagínense ustedes, esta base está fundamentada en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Para ello y desarrollar esta hermosa lección, les acompaña su amigo de siempre, Nick Noel, y tenemos una invitada especial, Gisela Guamán. Gisela, ¿cómo te sientes? Bienvenidas a este podcast. Muchas gracias, Nick. Para mí es una alegría poder participar en este día, en el repaso de la lección, porque vemos que los jóvenes están cada vez más involucrados con Maranatha Class. Así que es un privilegio estar aquí contigo. Gracias Gisela. Y bueno amigos, si no te quieres perder más de la lección, quédate con nosotros. Muy bien amigos, nos encontramos para estudiar esta linda lección acerca del diseño divino. ¿Y cómo podemos nosotros mencionar acerca del diseño divino? ¿Qué es lo que podemos comprender de ello? Recuerdo que en la lección, Gisela, en esta introducción nos habla de Anthony Flew. Anthony, un hombre que creyó en sus primeros años, era un estudiante, un creyente. Sin embargo, a los 15 años se ha declarado como ateo. ¿Has conocido tú algún ateo en tu vida? Sí, he conocido, he tenido la oportunidad de pasar tiempo con ellos. Bueno, Anthony se declaró ateo, básicamente no creía en Dios, era un chico brillante, estudiado, de hecho estudió en las mejores universidades, que luego llegó a ser profesor en esas universidades, en Oxford, en universidades muy importantes en Inglaterra y en Estados Unidos. Sin embargo, fue poco a poco desarrollando ese intelecto, investigando acerca de filosofía, y esto fue lo que le llevó poco a poco Gisela introduciéndolo en ese mundo, en el punto donde se sentía y era una persona admirada, reconocida. Muchos le seguían, muchos admiraban sus teorías, su forma en cómo él se expresaba y diseñaba sus teorías, sus planteamientos, y cada uno de ellos realmente tenía muchos seguidores. Era una forma, creo que, de poder llegar a un grupo de personas. Sin embargo, algo ocurrió cuando él cumplió 80 años. ¿Te acuerdas qué pasó? Claro que sí. Él admite algo que para los demás es como que no es posible eso, ¿verdad? Totalmente, o sea, él ya en el 2004, si no me equivoco, cumpliendo 80 años, dice que todo el diseño en el universo era prácticamente imposible que se sostuviese de una forma libre, ¿sí? O que surgiera de una forma de la nada o del Big Bang, otras teorías, ¿no? Sino que dice, algo inteligente está detrás de todo esto. Hay algo más importante, hay un diseño smart, un diseño inteligente, hay un diseño que supera todas estas expectativas que nosotros tenemos, y confió realmente en que Dios estaba por detrás de toda esta creación, de todas estas maravillas, de toda esta perfección. Pero al declarar eso, también tuvo personas que ya no creyeron más en él. De hecho, le llamaban loco, lo llamaban que ya tenía lagunas mentales, que era una persona que ya no tenía lucidez en sus palabras. Imagínense lo que le causó declarar esas palabras, Gisela. Exacto, ¿no? Admitir que había un diseño que era un complejo, ¿no? Física, la química, la biología, ¿no? Él empezó a analizar, ¿no? Y al llegar a más profundidad, se daba cuenta de que ese diseño no fue de la nada, sino había un creador, ¿no? Él lo llama diseño inteligente, y él dice creer en Dios. Y para ello era como derrumbar una teoría desde muy joven que había creado, entonces lo tildaron de loco. Eso me recuerda un poco a la teoría de Darwin, amigos, no sé si ustedes se logran recordar un poco, que decía, ¿no? Hablaba acerca de la evolución del hombre que venía del mono y toda la teoría que existe detrás de ello, pero al final se retractó. Declaró también, y muchos
dicen, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que después de todo lo que dijo, después de todo lo que involucró, porque hasta el día de hoy se estudia la teoría de Darwin, de Charles Darwin, y nosotros el día de hoy, ¿en quién creemos? ¿Cómo creemos? ¿Cómo estamos nosotros dispuestos a defender lo que creemos? ¿Sabemos realmente que hay un diseño inteligente, hay un diseño divino detrás de todo esto? Ah, sí, yo creo que existe un diseño divino. ¿Cómo lo defiendo? ¿No? Ahí está, estudiamos todo este trimestre en el Areópago, en esos lugares donde vamos a ser confrontados para poder defender nuestra fe. ¿Te has encontrado alguna vez, Gisela, con algún ateo o has convivido con algún ateo en un trabajo, en un ambiente? Mira, te cuento que tuve la oportunidad de poder estudiar en República Checa y ahí muchos de mis amigos y compañeros de estudios eran ateos o eran agnósticos, como ellos lo clasifican también, los que niegan la existencia de Dios total. Incluso tuve la oportunidad de conocer a un joven que había sido de pequeño inculcado en la iglesia, pero por pasar de los años él entró a la universidad y estudió filosofía y tanto profundizarse, digamos, en las ciencias, pues él se alejó total de la iglesia, ¿no? Pero lo interesante es que al llegar a esa universidad él se cuenta con nuestro grupo era INRI Row, en República Checa no llamamos grupos pequeños, sino INRI Row, y él empezó a asistir con nosotros, y yo recién estaba, digamos, entrando ahí a ese grupo, porque entraba a la universidad mi segundo añito, recién hablando el checo como medio masticado, así, ¿no? Cuando hablamos algunos el inglés. Entonces recuerdo de que al enterarme yo de que muchos que estaban ahí no eran adventistas, mi pregunta a él directamente fue, ¿no? ¿Cómo es que tú a quien no crees en Dios, o sea, te gusta pasar con los adventistas, quienes creen en Dios? Y él me dijo, pues, es que no es que yo no pase a los adventistas, o sea, a mí me encanta cómo son ellos, la forma de ser, cómo se comportan, cómo pasan su tiempo, pero no me gusta la estructura de la filosofía, de lo que se basa la religión, eso no, ¿no? Entonces yo un poquito como que, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo tú puedes negar a su Dios y si estás de acuerdo y te agrada las personas que conviven con Dios? Entonces él me dijo, Gisela, vamos a hablar cuando ya hables mejor el checo, ¿no? Ahí me puso mi pausa, ¿no? Entonces yo me quedé intrigada, ¿no? Y al pasar de los años, él siguió asistiendo al grupo. Lo interesante es que en nuestro grupo estudiábamos los evangelios, Mateo, Marcos, y él cantaba y oraba con nosotros. Posteriormente él se fue. No sé si él haya abrazado la fe o no, pero yo creo que la semilla quedó ahí sembrada, ¿no? Amén, amén. Bueno, es una forma, ¿no?, de poder encontrarnos. Yo estoy seguro que tú en algún momento te has encontrado con algún ateo, con algún agnóstico, personas que defienden también sus creencias, que tienen su fundamento aparentemente en la ciencia. Sin embargo, a medida que vamos estudiando, a medida que ellos incluso se introducen más en la filosofía, en la ciencia, tanto estudio, en la profundidad del estudio, creo que se van a encontrar al final de que detrás de todo esto, así como lo hizo Anthony Flew, hay un Dios. Hay un diseño inteligente, y si bien es cierto, muchos no creen que existe Dios como tal, así como lo creemos tú y yo, al menos creen en que existe una fuerza superior, inteligente, que creó todo eso, y al final termina dándole la razón, Gisela. Y quiero compartir con ustedes también como fundamento bíblico lo que dice en el capítulo 1 de Génesis, versículo 30. El versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre todos los peces del mar, las aves de los cielos y la bestia, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, ahí está hablando acerca del diseño del ser humano, de la creación del hombre, que hemos sido formados a imagen de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de la creación, que eso fue ya antes de crear al hombre, dice el versículo 31 del mismo capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. ¿Qué quiere decir, Gisela? Que allí Dios creó todas las cosas. Creó lo que nosotros vemos el día de hoy, las grandes lumbreras, nuestro planeta, ¿sí? Lo formó con árboles, con peces, con animales, lo diseñó
para nosotros y luego introdujo al hombre, que es la forma, creo que más bonita, sincera, lógica, para poder comprender de dónde provienen las cosas. No como simplemente un choque de dos masas de polvo, ¿no?, que se han chocado y se ha creado todo lo que somos el día de hoy. Aparte, amigos, hay una filosofía que me gustó mucho en la lección que decía, si el mundo se formó de la nada, entonces ahorita fuésemos nada. ¿Por qué existimos? Si era nada. Entonces, interesante eso, ¿no? Sí, y además, recalcando en la creación, en cada parte, en cada día que Dios va creando, va haciendo mención, ¿no? Y vio que era bueno, y vio que era bueno. Exacto. O sea, vemos un Dios que ve cada detalle, un Dios que no lo hace al azar, un Dios que lo da prioridad. Y más al hombre, ¿no?, que se dio el trabajo de hacerlo de sus manos, ¿no? Imagínate, es hermoso. En eso encontramos la forma en cómo Dios se relaciona entonces con nosotros. Y lo interesante de esto es que, amigos, nosotros tenemos hoy el privilegio de poder tener la verdad en nuestras manos, donde muchos están confundidos allá afuera, donde muchos es mejor para ellos, es mejor creer incluso en otros dioses, como los antiguos griegos, ¿no? Creían en esos dioses, en Zeus, creían en Ares, que el dios de la guerra, el dios del fuego, el dios del amor, ¿no? Y bueno, ahí había muchísimos dioses que realmente, y otros, por ejemplo, menciona también el dios Moloch, que le pedían sacrificios a las personas de sus propios hijos, y habían teorías que hablaban acerca de cuando sus dioses, que les pedían a ellos hacer cosas para poder complacer a los dioses. Claro, y vemos también ahí que los dioses creaban en un momento de necesidad o para que el hombre sea siervo de él, o sea su esclavo y le complazca en todo, ¿no? Por ejemplo, si le llamaba a la guerra, iban sin razón, simplemente porque Dios lo mandaba y ellos se iban. También tenemos sacrificios de niños, ¿no? Exactamente. Imagínate, o sea, sin razón sacrificar a tu hijo, pero es todo un contraste diferente a nuestro Dios, a quien nosotros amamos, honramos. Ahora, si los dioses le pedían a sus hijos, si los dioses a los que ellos servían iban a la guerra y hacían todo lo que ellos pensaban que era lo mejor, y sin chistar, ¿no?, sin dudar, e iban y hacían lo que tenían que hacer. Sin embargo, nuestro Dios es totalmente diferente, y no nos deja al azar, Gisela. No simplemente creó todo, formó todo, como muchas personas también creen, ¿no?, que Dios formó todo y nos abandonó. Y no es así. Tenemos a un Dios cercano, a un Dios que está con nosotros, a un Dios que provee, que vela, un Dios que cuida, un Dios que, a pesar de las circunstancias en las que estamos por nuestras propias decisiones, aún así está extendiendo su mano para poder abordarnos, para poder rescatarnos en cualquier momento. Sí, así es, Nick. Y también vemos que además de ser creador, Dios sostiene su creación. Y al hombre no le da, digamos, la última posición en esa creación, sino que le da como mayordomo, ¿no? Se le permite administrar. Si leemos el capítulo 2, vemos de que Génesis capítulo 2, donde le dice, ¿no?, él señoreará, ¿no?, la creación, ¿no?, lo pondrá sus nombres, ¿no?, y le hace como su socio, ¿no? Dios no le ve como un siervo cualquiera, es un socio. Claro que sirve a Dios, pero como un amigo. Es muy diferente servir a alguien como esclavo y como amigo. Totalmente. Entonces vemos eso, Dios le da una posición al hombre, ¿no? Porque era la imagen de Dios, dice, ¿no? Hagamos, o sea, se dio el tiempo de hacerlo con sus manos y le da una posición bonita al hombre dentro de su creación. Gisela, justamente cuando mencionas acerca de que somos socios de Dios, ¿no? Me encanta esa palabra porque de alguna manera vemos a ese Dios cercano, a ese Dios que está con nosotros, que está pendiente. Como tenemos un socio en el trabajo, en un proyecto, en cualquier cosa, siempre estamos en constante comunicación, alineando los proyectos, los objetivos que vamos a cumplir. Y es importante de ver a Dios así, como ese Dios cercano que le podemos contar, que podemos ir hacia Él y confiar plenamente. Quisiera compartir con ustedes, amigos, también en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir? Que de ese medio de la nada, Gisela, donde muchos dicen que se crearon todas las cosas, nosotros creemos de que Dios fue el que creó las cosas en la tierra, en el cielo, lo invisible, lo visible, y todo fue hecho por Él. Y es importante creer esto. Incluso en la mitología griega, en creencias paganas antiguas, se consideraban de que los dioses fueron creados de la naturaleza. Muchos fueron creados del agua, otros fueron creados de las grandes lumbreras, ¿no? El dios del sol, el dios de la luna y muchas otras creencias. Sin embargo, ¿quién creó la naturaleza? ¿De dónde provienen todas estas cosas? Pues fue Dios. Ujú. Y acá hace un realce, ¿no? Pablo en decir, ¿no? Para Él y por Él. O Así sea, es. Él es como base. Antes de la creación, Él ya existía, ¿no? Sin Él no hubiera nada. Mientras que estos dioses no hay esa explicación, ¿no? Esa es la gran diferencia entre creer en Dios y mencionar otros dioses. O como inicia el libro de Juan, ¿no? En el principio Era el verbo. era el verbo. Exacto. Amigo. Entonces, amigos, es importante poder tener nosotros en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, realmente que Dios es soberano, es creador de todas las cosas, incluso de ti y de mí. Y hay un texto más, Nick, que hace mención esto, ¿no? En Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Qué hermosa verdad que nos dice la Biblia. Es muy claro. No titubean que hay posibles dioses. No hay otro. Él es el único Dios. Él es el fundamento, la base de esta creación. Así es, y pone así su firma, ¿no? Yo soy tu Dios, yo soy Jehová, tu creador. Entonces, en eso, amigos, pasamos a la siguiente lección, la siguiente parte, porque nos toma en consideración entonces de que es importante que nosotros sepamos que Él es nuestro creador, nosotros somos su creación, la parte importante, los protagonistas. Pero hablaba también, Gisela, acerca de los cosmos, de la perfección, y lo denominaba una palabra importante que era ajuste fino. ¿Cómo puede existir ese ajuste fino en todo el universo? Ahí podremos destacar una frase que se dice, ¿no? La vida depende de un hilo. Total. Esa es una frase muy conocida. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Sol estuviera un poquito más cerca de la Tierra? Nos quemáramos. Nos quemamos. ¿Qué pasa si está un poquito más lejos? Nos congelamos. Entonces, ¿qué tal perfección? ¿Qué tal precisión? ¿No? Entonces, por eso, ajuste fino. Incluso la ciencia ha ido averiguando cómo poder generar esa vida en los laboratorios y se dan cuenta que de ese ajuste fino se necesitan muchas condiciones, más de 100 condiciones, que hasta hoy en día el hombre no ha podido replicar, no ha podido hacerlo. ¿Por qué? Porque viene de Dios, es algo divino, es algo extraordinario, amigo. Por más que lo intentemos, por más que el hombre se afane en poder crear vida, en poder sustentarla, realmente no va a poder porque es un poder divino, sobrenatural, es algo que viene mucho más allá de un diseño inteligente. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros, Gisela, de que hay una perfección, incluso no solo aquí en la Tierra, sino en el universo como tal. ¿Cómo está compuesta nuestra Tierra? Dice incluso que si estuviésemos un poco más alejados y nos llenaríamos de gases, la gravedad no es perfecta. Porque si la gravedad fuera más pesada, pues amoníaco, y el amoníaco es dañino, en una nos desaparece. Y si no el agua, entonces comenzar a flotar, nos haría falta agua. Es decir, realmente la forma en cómo la luna también orbita, la parte gravitacional en la Tierra, que da las estaciones donde las personas, el hombre puede sembrar, puede germinar, puede cosechar, ¿no? Y todo esto, si se recuerdan sus abuelos, nuestros abuelos, cómo conversaban acerca, ¿no? Cuando la luna esté tal cosa, allí voy a sembrar. Cuando en creciente, en menguante, y comenzaban a hacerlo. ¿Por qué? Porque los astros, ¿no? Las grandes lumbreras que fueron creados para señorear, para poder, en ese sentido, dar las pautas, las estaciones, nosotros sabemos que detrás de todo eso está Dios. Exacto, amigo, ¿no? Y cuando haces mención, por ejemplo, ¿qué pasaría, no? Si la luna no estuviera a esa distancia de vida, ¿no? Pues habría mucho más tsunamis, ¿no?
Totalmente. Y no habría dónde hacer la cosecha, la alimentación, quedaríamos destruidos, devastados. Vemos de que tenemos un Dios entonces que es perfecto en su diseño, tiene un orden, tiene una razón de ser de cada detalle y está pendiente, digamos, de su creación. Eso es lo más hermoso. No lo creó y lo dejó ahí como quiera, sino que Él sigue ahí presente con nosotros hoy. Y volvemos a la frase que mencionaste hace rato. Y fueron acabados todas las cosas y dice, y fue bueno En gran en manera. gran manera. En ese sentido, Gisela, hemos llegado a la parte final prácticamente de esta lección donde entendemos de que detrás de todas las cosas existe un Dios inteligente, un Dios soberano, un Dios que creó y formó y que aún está con nosotros como un Dios presente, como un Dios cercano. Sin embargo, nos vamos a encontrar allá afuera con personas ateas, agnósticas y de todo, Gisela. Un mensaje final para todos aquellos jóvenes e invitarles a cómo defender esa fe, cómo afrontar esas situaciones en el mundo. Cuando tengamos la oportunidad de poder hablar a otros sobre Jesús, va a ser a través de nuestra vida lo que nosotros reflejemos. Si nosotros decimos que tenemos un Dios presente en nuestra vida, las personas que te ven van a Tienen que conocer a verlo. Dios y van a decir, ese es algo mucho más allá que inclusive ellos no pueden comprender. Acá una pequeña experiencia. Yo tengo mis alumnas que son ateas y me ha dado la oportunidad de que pueden tener muchas cosas, pero me dicen, Gisela, yo te veo feliz. Y yo digo, bueno, es que me voy a la iglesia y les cuento de la iglesia. Y me ha dado la oportunidad de poder orar con ellas. Ellas, incluso unas de ellas, se han comprado su Biblia. No te Ay, imaginas la mira. emoción que hay para mí. Y ellas dicen, ¿no? Yo no entiendo, pero al leer esa Biblia hay una paz en mí. Entonces, si nosotros reflejamos de ese Dios que conocemos, más que ponernos a debatir cuál es la verdad de eso, lo que se transmite del carácter de Cristo se verá en nosotros y eso quedará plasmado. Entonces, les invitamos a ustedes, chicos, a leer su Biblia, conocer más de Jesús, porque su carácter de Jesús será plasmado en nuestros corazones. Amén. Y en eso nosotros tenemos la oportunidad en esta hora de poder reflejar el amor de Dios, sabiendo que el amor de Dios es el lenguaje universal, el amor, esa forma de cómo poder llegar a los demás, cómo sonreírle, cómo darle una palmada, sigue adelante, tú puedes, ese tipo de cosas que no tiene el mundo, que no saben cómo los ateos seguir adelante porque no tienen a ese Dios que es cercano, que está con nosotros. Sin embargo, tú y yo creemos en un Dios presente, en un Dios creador. Y ese Dios tenemos que reflejar con nuestras acciones. Amigos, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en esta tercera lección. Es una alegría para mí, para Gisela, poder Bien, amigo. compartir y desarrollar esta lección. Y te pedimos que sigas allí todas las semanas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte, a comentar y a compartir esta maravillosa lección. Gisela, llegamos a la parte final. Así es, ¿Sí? amigo. Muchas ¿Cómo gracias. te sentiste? Muy lindo, fue muy lindo compartir contigo y reflexionar sobre nuestra base bíblica. Sigamos estudiando, no te olvides, Dios te bendiga, chao, chao. Adiós.